Santo y poderoso Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Bendito tu nombre, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias. Santo y poderoso Amén. Dios. Gloria a Dios le bendiga ricamente. Gloria a Dios. Dios le bendiga, amén. Poderoso Dios. Aleluya. Santo. Gloria a Dios. Un día más. Amén. Gracias. Otra Señor, palabra más. por para- su misericordia. Por la ¿no? misericordia de nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que el Gloria a Señor Dios. nos va a brindar en este día. Padre, Gracias. en el nombre de Jesús, Gracias. te damos gracias. Gracias. Háblanos, Amén. no solamente a nosotros, sino a Amén. todos aquellos que van a escuchar tu Sí, palabra. Señor. En el nombre de Jesús. Y gracias te damos, Padre, por todo. Cristo. En el nombre de Cristo, tu amado Amén. Hijo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Gloria a Dios. Gracias, Señor. Vamos a abrir la palabra del Señor en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. En el capítulo 1 de Primera de Pedro, verso 13 en adelante, nos habla de un llamamiento, Amén. pero Dios, a través del apóstol Pedro, nos llama a vivir una vida santa. Santo. Nos llama a que nosotros, en nuestra manera de vivir, alabado sea Dios, practiquemos la santidad. O sea, que nos apartemos, ¿no? Que nos apartemos, alabado sea Dios, de todo lo que es contaminación de espíritu y de la carne, y que nos apartemos, hermanos, para nuestro Dios. O sea, que vivamos una vida consagrada a Dios. Gloria a Dios. Si bien nosotros estamos en un cuerpo de carne, si bien nosotros estamos, alabado sea Dios, en una vida de perfección, pero Dios nos llama a una vida santa. Dios nos llama a estar y a vivir una vida de santidad, porque dice la palabra de Dios, si sed santos, porque yo soy santo. Claro. Y si aquel que me tomó por soldado, aquel que me tomó por su hijo, que me compró a precio de sangre, Santo. nosotros tenemos un mandamiento que cumplir. No solamente el de amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, sino también que nos tenemos que apartar de toda contaminación de carne y de espíritu, Gloria a Dios. perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Gloria a Dios. Pero si nosotros no decidimos apartarnos, si nosotros no decidimos buscar a Dios y apartarnos para Dios, consagrarnos para Dios, va a venir Cristo, va a sonar la trompeta y nosotros vamos a seguir viviendo nuestra vida cotidiana. No vamos a saber cuándo va a venir el Señor, cuándo va a venir a buscar la iglesia y cuándo la iglesia va a ser arrebatada. Porque esto no se percibe en la carne, sino que se percibe en el Espíritu. Amén. Hay uno de los salmos que dice, ¿quién entrará o quién morará o quién subirá al monte santo? Nos dice la palabra de Dios, dice, los limpios de mano y limpios de corazón. Eso. Sí. Los que no han elevado cosa vana. Entonces, hermanos, si nosotros buscamos a nuestro Dios, Dios nos va a ir apartando, nos va a ir purificando, alabado sea Dios. Señor, amén. Y también nos va a ir, alabado sea Dios, nos va a ir purificando, pero también nos va a ir enseñando. Gloria a Dios. Ahí en el mismo capítulo, en el mismo libro de Pedro, pero en el capítulo 2, verso 9, nos habla de que nosotros somos siervos de Dios, somos un pueblo de Dios. Amén. Somos el pueblo de Dios, somos el pueblo escogido de Dios. Y que como siendo pueblo de Dios, yo tengo que vivir como Dios manda, no como yo quiera. No como me lo diga el hombre o como me lo diga la mujer o como lo diga fulano, mengano, sultano. Es como Dios manda a través de su palabra. Porque si no, todo el mundo va a ser como hablaba, como hay dos versículos allá en el libro de los jueces, y todo hacían lo que bien le parecía. Todo hacían conforme a su voluntad y como estaba bien, pero a su propia opinión. Dios nos ha dejado leyes, nos ha dejado estatutos, mandamientos que cumplir. Por eso, hermanos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
Es necesario santificarnos, es necesario apartarnos de todo mal. Si nosotros no investigamos en su palabra, si nosotros no meditamos en lo que dice su palabra, ¿cómo vamos a saber agradar a Dios? ¿Cómo vamos a purificarnos? ¿Cómo nos vamos a santificar si yo no medito y yo no dejo que el Espíritu de Dios me enseñe lo que yo tengo que hacer? No solamente orar, no solamente meditar en su palabra, sino el estudiarla. Amén. Ir acompañado, estar acompañado con el diccionario, estar acompañado, hermano, hasta con la tecnología, porque nosotros tenemos que investigar, tenemos que empezar, hermano, a escudriñar las palabras. Amén. Ahora dice, en el capítulo 2 de Primera de Pedro, dice, ¿qué dice en el verso 9? Mas vosotros sois linaje escogido, Gloria a real Dios. sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas su luz admirable. Ahí está, gloria a Dios. Ahora dice que aquí nosotros somos linaje escogido. Amén. Dios nos escogió del mundo a través de su sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Y por ese sacrificio, por esa sangre que vertió en la cruz del Calvario, nos hizo de un mismo linaje, porque Él me compró a precio de sangre a mí. Entonces ya no me pertenezco. Ahora dice que somos linaje escogido. Somos un real sacerdocio. Entonces si nosotros nos puso como reyes y sacerdotes, como lo dicen, alabados a Dios, en Éxodo capítulo 19, verso 6, que dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, ¿para quién? Para nuestro Dios. Amén. Entonces, si Dios nos puso como real sacerdocio, como sacerdotes para Dios, los sacerdotes tenemos que santificarnos. Amén. Tenemos que apartarnos de todo mal, tenemos que apartarnos de toda contaminación. Dice nación santa. Si aquel que me llamó es santo, yo también tengo que ser santo. Yo no puedo vivir a mi manera. Nosotros no podemos vivir a nuestra manera o vivir como yo quiera el camino del Señor. Yo tengo que vivir conforme a lo que dicen las Escrituras. Sí, Señor. Yo tengo que vivir conforme a lo que dicen los estatutos del cielo. Si Él es santo, yo tengo que ser santo. Yo me tengo que santificar. Para estar ante la presencia de Dios, yo necesito estar santificado para Dios. Gloria a Dios. Consagrado para Dios, pero te necesito estar santificado, que significa apartado para Dios. Ahora, gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo. Dice, característica que solo hallamos en Dios y se convierte en la meta para el carácter moral del ser humano. Se basa en la calidad trascendente y la perfección moral divina. A un nivel terrenal, santo es aquello que ha sido separado para Dios. Lo santo evoca veneración o asombro y hace que una persona se atemorice al extremo. Lo santo está lleno de poder sobrehumano y potencialmente fatal. Ser santificado es ser hecho santo. Porque el nombre de Dios, dice el diccionario, dice, es santo. La santidad implica la plenitud de Dios y la piedad en todas sus facetas y significados. Al ser santo, Dios está separado de los seres humanos, pero el ser una persona, Dios en su amor se relaciona con la gente. Ambas características deben ser parte del retrato de Dios. Alabado sea Dios. Y esto es, hermano, lo que, si Dios es santo, si nosotros le servimos a Dios, significa que nosotros somos una nación santa y tenemos que santificarnos. Tenemos que ir a santificarnos y tenemos que ir santificándonos, no solamente por el bien de nosotros mismos, sino que, hermanos, Dios no puede moverse en un pueblo lleno de pecado.
viviendo a su manera y no viviendo a la manera de Dios. Santo Dios. Amén. Él es comprensivo. Dios comprende, Dios es comprensivo. Dios es amoroso. Pero somos nosotros, hermanos, que convertimos el camino de Dios en libertinaje. Es cierto. Amén. Dios no ha cambiado, lo que cambiamos somos nosotros. Y queremos cambiar a Dios, hermano, pero Dios no cambia. Él se mantiene igual Amén. por los siglos de los siglos. Entonces yo tengo que ser santo como Él es santo. Y si Él es 3 veces santo, Sí. Amén. si Él es 3 veces santo, y yo a través de ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por mí, me lleva a la misma presencia de Dios, pero no me lleva con lleno de pecado, entonces yo tengo que confesar mis pecados, santificarme y lavar mis ropas, y a través de la sangre de Cristo yo puedo entrar al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, Gloria a Dios. porque yo estoy evocando y estoy invocando el nombre de Dios, el nombre de Jesús sobre mi vida, para que Él venga y para que Él me lleve a su presencia, Gloria a Dios. porque Él es santo. Sí, Señor. Y ningún pecador va a entrar, hermano, a la presencia de Dios si no es santificado en el nombre de Cristo, si no es lavado sus pecados en la sangre de Cristo. La sangre. Sí. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Ahora, si aquel que me llamó es santo, ¿por qué yo no me santifico? Claro. ¿Por qué nosotros no nos santificamos hoy en día aquí en la tierra? ¿Por qué no nos apartamos de la contaminación y de carne y de espíritu? ¿Por qué yo quiero vivir a mi manera y no vivir a la manera que Dios quiere? Santo. Si ahora estamos en la gracia, hermano, ahora con la ayuda del Espíritu de Dios podemos llegar a esa perfección. Alabado sea Dios, pero tenemos que llevar una vida consagrada a Dios. Sí, Señor. Porque si yo me aparto, tiene que ser apartado para Dios, santo, purificado bajo la sangre de Cristo. Amén. Por eso dice, pueblo adquirido por Dios. ¿Y a qué precio fuimos adquiridos? Porque fuimos adquiridos a precio de sangre. Sí, Señor. Para que anunciéis, dice, la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, a mí me ya hizo santo, me purificó, me apartó. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios. Entonces yo tengo que anunciar las buenas nuevas, las buenas noticias. A veces la gente se preocupa por anunciar el Evangelio a muchas personas. Y no está de más eso. Pero ¿y en el hogar? Anunciar el Evangelio a los que están alrededor nuestro. Amén. Porque ese es el precio que nosotros tenemos que pagar. Que se burlen. Que nos digan cualquier cosa. Pero nosotros tenemos que mantenernos firmes en Cristo Jesús. Porque a su tiempo vamos a llegar. A su tiempo Dios va a ordenar todas las cosas. Si no flaqueamos y si no desmayamos. Amén. A su nombre sea la gloria. Ahora volvamos a 1 Pedro capítulo 1 verso 13. Dios nos llama a vivir una vida santa. Una vida de santidad. Ahora nos dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Gloria a Dios. Ahora yo tengo que ceñir mis lomos, como lo dice en la armadura de Dios, de mi entendimiento. Amén. Yo tengo que tener el entendimiento limpio. Ahora dice ser sobrios. Yo tengo que estar sobrio, tengo que estar fresco, tengo que estar templado. Yo no tengo que estar borracho, hermano, en las cosas del Señor. No tengo que estar borracho por las cosas del mundo. Yo tengo que estar sobrio. Amén. Para poder discernir, hermano, entre lo santo y lo profano. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces yo tengo que esperar por completo. ¿Cuándo qué?
Yo tengo que esperar por completo en la gracia de Cristo. Amén. Que cuando venga Cristo, que cuando se manifieste Cristo, alabado sea Dios, Él me va a recompensar. Amén. Porque dice, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Sabe que cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, la iglesia lo va a recibir en los aires? Tenemos que escuchar esa voz de trompeta. ¿Y a quién estamos escuchando? Porque en cualquier momento Cristo va a ser manifestado, hermano. Y nosotros no estamos viviendo en santidad, sino que estamos viviendo en nuestra carnalidad. Viviendo una vida cristiana, pero en la carne. Y esto no puede ser así. Tenemos que vivir en el Espíritu. Ahora dice como hijos obedientes. Ahora yo tengo como hijo de Dios, si soy hijo y si ustedes son hijos e hijas de Dios, yo tengo que ser obediente a Dios. Yo tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. La mayoría, hermanos, de nosotros tenemos hijos y nos gustan que nos obedezcan. Porque no lo hacemos, hermano, ni tampoco le comunicamos ni lo amonestamos porque nosotros queremos. Cuando lo amonestamos y le decimos algo es porque nosotros ya lo pasamos y vemos el mal que se acercan por no obedecernos. Por eso la voz de alerta. Y se les alerta, y se les dice, y se les avisa. Pero como la juventud ya se lo sabe todo. Entonces a veces, hermanos, que uno comunica y como no nos hace caso, después cuando suceden las cosas, ellos se dan cuenta que por qué no le habré hecho caso a mi padre o a mi madre cuando me decían no hagas esto y yo lo hice y mira ahora cómo estoy. Por eso dice como hijos obedientes. ¿A quién no le gustaría que a nuestros hijos nosotros le dijéramos algo, lo amonestáramos de parte de Dios o de parte nuestra que lo amonestáramos y que fueran obedientes y no hicieran caso? Dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Entonces yo no me tengo que conformar con los deseos que yo tenía antes en mi ignorancia, cuando yo vivía lejos de Cristo. Sino como aquel que os llamó es ¿qué? Es santo. Es santo. Entonces si aquel que me llamó a su luz es admirable, es santo, 3 veces santo, yo como tengo que andar como hijo obediente. En santidad. Y en amor. Y no solamente en amor, sino en obediencia a Dios y a su palabra. Amén. Por eso dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ahora, ¿cómo es nuestra manera de vivir? ¿Es santa? ¿Es apartada para Dios? ¿Es consagrada para Dios? Porque a veces es muy lindo, hermano, cuando nosotros consagramos de repente por ejemplo, ¿no? Una guitarra, un instrumento musical para Dios. Entonces nosotros oramos y le decimos, Señor, yo consagro este instrumento para Dios. No se va a tocar cosa mundana, no se va a tocar nada que no sea cosas tuyas, Señor. Canciones tuyas, Señor, para alabarte y adorarte a ti. Y si no hay nadie que la toque, no hay nadie que toque la guitarra para la gloria de Dios, va a quedar ahí como está la guitarra allí. Porque no va a haber nadie que la toque. Porque si está consagrada a Dios, tiene que ser para Dios. Porque uno ha consagrado ese instrumento nada más que para alabar y adorar a Dios. No para otra cosa. Amén. Entonces, hermanos, si yo humildemente vengo a los pies de Cristo y me dejo transformar para Él, yo tengo que llevar una vida santa, una vida apartada para Dios, una vida consagrada a Dios, trabajando para Dios, pero yo también tengo que llevar en toda mi manera de vivir una vida de santidad. Yo tengo que ir sacando muchas cosas de mi vida que no son del agrado de Dios.
Por eso yo me tengo que ir santificando. ¿Y cómo conozco yo que de repente soy un gritón? Si la palabra de Dios dice, quítense de vosotros toda gritería. ¿Cómo lo voy a saber yo? ¿Cómo voy a sacar toda gritería si yo no lo leo? Si el Espíritu de Dios no me da, no me redarguye cuando yo estoy leyendo, quítese de vosotros toda gritería y toda amargura. Porque es una de las cosas que yo le estoy pidiendo al Señor. Que me saque toda raíz de amargura. Que me saque todo lo que me está angustiando. Porque eso me está haciendo de tropiezo para estar en la presencia del Señor. Amén. Y yo como un bobo o como un loco estoy sentado y estoy llorando. Porque quiero agradar a Dios. Yo quiero sacar, hermano, todo lo que me está apartando de Dios. Y en mi corazón de tener a Cristo. Y cuánta gente o cuántas personas o hermanos o hermanas tienen amargura en el corazón. O tienen angustia en el corazón y no la sacan y no la quieren sacar. Cuando realmente tienen ganas de llorar, llorar. Si aquel que me llamó es santo, yo tengo que, dice, y vosotros, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Yo tengo que vivir santificándome en cada momento, en todo lugar y en todo tiempo. Porque mi manera de vivir tiene que ser de tal manera que le agrade a Dios, que sea acepta delante de Dios. No solamente aquí en la iglesia, sino también afuera de la iglesia. Cuando estoy en mi casa, el relacionamiento que tengo con mi esposa o con mi hija, el relacionamiento que tengo con mis vecinos, tiene que ser santo, tiene que ser puro. Que vean que realmente hay algo que ellos quieren tener, pero que hay que pagar un precio. Entonces, si no... Verso 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Y cómo es nuestra manera de vivir? ¿Realmente nos estamos santificando? ¿Realmente estamos viviendo una vida santa delante de Dios? ¿Estamos llevando una manera de vivir que realmente le está agradando a Dios? Nos estamos santificando, purificando. Porque escrito está, dice, ser santo porque yo soy santo. Entonces, si Cristo es santo, yo tengo que también ser santo. Amén. Yo me tengo que santificar, yo me tengo que purificar. Tengo que entrar en oración, pero también en su palabra. La tengo que meditar, tengo que estudiarla. Porque la que me santifica es el agua espiritual, alabado sea Dios, que es la palabra. Por la palabra de Dios es la que me limpia, es la que me lava. Sí, cuando Cristo le dijo a su discípulo, le estaba lavando los pies, y Pedro le dijo, Señor, jamás me lavarás los pies. Y el Señor le dijo, lo que yo hago ahora no lo entenderás después. Pero es necesario que yo te lave los pies, Pedro. Entonces, bueno, si es así, lávame las manos y la cabeza. No, solamente los pies. Porque ellos eran santificados en la palabra, lo que Cristo hablaba, lo que Cristo enseñaba, esa palabra que Cristo le enseñaba y le hablaba, los iba purificando y los iba santificando, porque los hacía ver en el error que de repente ellos estaban o lo que estaban cometiendo. Sí, sí. Y ellos, redarguidos por el Señor y el Espíritu de Dios, ellos renunciaban y empezaban a cambiar de vida y veían, hermano, la demás gente, que estos pescadores que eran del vulgo, ellos hablaban denodadamente la palabra y se esforzaban por hablar de Cristo y comprendían a las demás personas que habían estado con el Señor, porque el Señor, el Espíritu de Dios, lo había refinado tanto, lo había purificado tanto, que estaban llevando una vida santa, una vida santa y piadosa delante de Dios y delante de los hombres. Santo Dios. Y hoy en día, la iglesia de Jesucristo, ¿cómo está?
¿Están viviendo conforme se están santificando en toda vuestra manera de vivir? ¿O solamente cuando venimos a la iglesia participamos en la cena del Señor y después más nada? Seguimos viviendo una vida cotidiana, de mentiras, de engaño, de falsedad, de murmurar, de hablar, de chusmerío, de hablar de fulano, de mengano y de sultano. La lengua se pasea por todos lados, de andar a los gritos, de andar a los insultos. Pero llegan los días de culto, somos unos santos. No le hablamos a nadie de Cristo. ¿Nos dice el Señor que Cristo está? Sed santos porque yo soy santo. Gloria a Dios. En Levítico capítulo 11. Levítico 11. Verso 45. Gloria a Dios. Ahora dice en el verso 45, 11 de Levítico 45, dice, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santo, porque yo soy santo. ¿Vamos entendiendo? ¿Por qué el Señor nos pide que nos santifiquemos y nos apartemos del mundo y de toda la contaminación que ofrece el mundo? Porque yo soy Jehová, dice el Señor, ahí en el verso 45, que os hago subir de la tierra de Egipto, que los hago subir del mundo, para ser que vuestro Dios. Entonces, si Él es nuestro Padre Celestial, si Él es nuestro Dios, si Él es santo, yo también tengo que ser santo. Amén. Tengo que practicar la santidad, tengo que vivir en santidad y amor, y no solamente yo, sino también mi familia, amén, mi señora, en toda mi manera de vivir, lo dice la palabra, que el lecho sea sin mancha y sin mancilla, que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y en honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender que tenemos que santificarnos. Amén. Porque si yo no me santifico, estoy pecando delante de Dios. Y estoy tomando el nombre de Dios en vano. No sé ustedes, pero para mí es así. Amén. Pero yo tengo que vivir en santidad en toda mi manera de vivir. El mundo tiene que verme que yo trato de esforzarme cada día por agradar a Dios y no a los hombres. Que si yo trabajo, no es para agradar a mi patrón, sino que yo trabajo por agradar a Dios. Porque yo invoco el nombre de Dios en mi trabajo para que Él venga conmigo al trabajo y que sea Él que me enseñe a hacer las cosas. Gloria a Dios, amén. Porque con mi fuerza no hago nada, yo no sé nada. Entonces, porque yo soy Jehová, dice que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Entonces yo tengo que vivir una vida de santidad y obediencia a lo que dice su palabra, a lo que dice la boca de Dios. Porque la palabra de Dios dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y dónde está la boca de Dios, hermano? Aquí está la boca de Dios, que nos habla, que nos purifica, que nos santifica, que nos ayuda y que nos enseña a caminar, hermano, por donde Él camina. A su nombre sea la gloria. En Levítico 19, vamos a caminar en la Escritura, la voz de Dios. Ahora, hay un título allí. Dice leyes de santidad y de justicia. Ahora hay varias leyes, hay varios mandamientos de Dios, no solamente para los sacerdotes, sino también para el pueblo. Amén. ¿O acaso nosotros no somos escogidos? Dice real sacerdocio, linaje escogido, real sacerdocio. Amén. Y si Dios llama a la santidad,
también Dios te está llamando a la santidad, porque nosotros tenemos que vivir en toda nuestra manera de vivir, tiene que ser santa delante de Dios y delante de los hombres. Ahora dice, capítulo 19, verso 1 en adelante, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la ¿qué? Congregación. Ahora está hablando de congregación, de gente congregada en un mismo lugar. Entonces, ¿a quién tenemos que hablar? ¿A un aparato? ¿A quién tenemos que hablar? ¿A cuatro paredes? No, tenemos que hablar a la congregación, a gente, a un grupo de personas congregados en el nombre de Cristo. Amén. Es una congregación. Entonces, Hebreos 10:25 dice, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces aquí se desborona y aquí se le cae todo el castillo de naipes a aquellos que no quieren congregar, que congregan en las casas. Tengo que congregarme, porque si no, porque es la ley de Dios que nos está diciendo que tengo que congregarme, y el sacerdote y el que está delante de la congregación tiene que hablar a la congregación, no a la silla ni a las cuatro paredes. Entonces tenemos que ser como hijos obedientes, dice. Tenemos que ser santos. ¿Y cómo nos vamos a santificar? Si yo vivo como me dice el mundo y no como lo dice Dios. Ahora dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Entonces, nos está llamando a que seamos santos. Santo. Así que nosotros nos tenemos que santificar. Tenemos que vivir una vida en comunión con Dios, hermano. Y llevando todo pensamiento cautivo a la presencia de Dios. Sí, Señor. En obediencia a Dios y a su palabra. Ahora dice, cada uno temerá a su madre y a su padre. Tenemos que tener temor y respeto para nuestros padres, hermano, y a nuestra madre. Y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Ahora dice, y mis días de reposo. Por eso dice, 6 días trabajarás y uno descansará, uno será consagrado a mí. Y no solamente para Dios, hermano, sino también para estar en la familia, con la familia. Hoy en día no se está respetando nada en este mundo. Unos por una cosa, otros por otra, y se vive trabajando todos los días. Y nosotros tenemos que tener un día a la semana, tenemos que tenerlo libre para dedicarnos pura y exclusivamente a nuestra vida espiritual, pero también a nuestra familia. Porque primero Dios, después está la familia. Yo Jehová vuestro Dios. No volveréis a los ídolos, dice, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. Entonces yo no me tengo que volver a los ídolos, a servir a los piedras, al mármol, a los yesos, ninguna cosa de fundición. Yo no puedo idolatrar a nadie, ni tampoco a personas, hermanos de carne y hueso. ¿Por qué? Porque me lo manda Cristo, me lo manda el Señor en su palabra. Gloria a Dios. Y cuando ofreciereis sacrificios de ofrenda de paz a Jehová, ofrecerlo de tal manera que seáis aceptos. O sea, hermano, que en este momento, cuando yo vengo a presentarme, como lo dice en Romanos capítulo 12, verso 1, en sacrificio vivo, yo me vengo a sacrificar, yo vengo a ofrecerme. Entonces mi ofrecimiento, mi sacrificio tiene que ser acepto a Dios, pero en el Espíritu. Yo tengo que agradar a Dios en santidad y en honor. Entonces hay varias leyes en santidad, hermano, para vivir santo. Ahora mire lo que dice el verso 11. Vamos a saltarnos hasta el verso 11. Dice, no hurtaréis. Yo no puedo hurtar nada. Y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Entonces, si Dios nos llama a santidad, yo no puedo hurtar
no puedo robar nada, tampoco puedo engañar, ni tampoco puedo mentir el uno con el otro. Yo no le puedo mentir a ella, ni ella me puede mentir a mí. Tenemos que vivir una vida de santidad en toda nuestra manera de vivir. Entonces, hay requisitos, hermano, para vivir una vida santa. Una vida piadosa delante de Dios, apartado de todo mal. ¿Y cómo yo voy a saber, hermano, si yo no medito en su palabra? Y no juréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Ahora dice, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Santo. Entonces, si nosotros, porque no le está hablando al mundo, le está hablando a los hijos de Dios, que tenemos que, alabados a Dios, si nosotros le damos algo a alguien para trabajar, tenemos que pagarlo, hermano. No se lo podemos retener hasta el otro día el dinero del salario, porque ellos trabajan porque necesitan el dinero. Claro. Amén. Ahora mire el verso 14, dice, no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. ¿Y cuántas veces nosotros, hermanos, nos reímos? Aunque uno dice, sí, pero sanamente, no, te estás burlando. Claro. Si nosotros tenemos que vivir una vida de santidad, hermano, no nos podemos burlar, hermano, y no tampoco podemos hablar mal de nuestro prójimo, ni reírnos de nuestro prójimo, o por más torpe que sea, o por más tartamudo que le ponga, o que tartamudee, no nos podemos burlar, porque Dios es vengador de todo eso. Gloria a Dios. Y yo he visto en congregaciones, porque he visto en congregaciones, que siempre hay un hermano que tiene un defecto y que todos se burlan de él, todos lo cachan, todos le dicen broma, todos le hacen broma a él. ¿Y por qué, hermano? Si yo tengo que respetarlo, si yo nos está llamando a una vida de santidad, yo tengo que ser en toda mi manera de vivir santo, porque es delante de Dios que yo estoy pecando. Amén. Porque yo le estoy faltando el respeto a mi hermano y a mi hermana, o que tiene una discapacidad, o que no se puede expresar bien, yo no me puedo reír ni tampoco me puedo burlar. Porque yo tengo que ser un hijo de Dios. Y si Él es santo, yo también tengo que ser santo. Gloria a Dios. Amén. Si Él me llama a santificación, me tengo que apartar, me tengo que santificar. Gloria a Dios. Y yo tengo que investigar en su palabra. Santo. Si me dice que no puedo hacer acepción de personas, yo no puedo hacer acepción de personas, porque yo tengo que vivir según acuerdo a lo que dice su palabra, no a mi manera. Y acá no comprende, hermano, ni hermana, acá comprende a todos, porque yo he visto siervos, hermano, burlarse de las demás personas. Delante de Dios lo estoy hablando y lo estoy diciendo. ¿Cómo podemos traer a las almas, hermano? ¿Cómo podemos traer a los hijos apartados? ¿Cómo podemos traer a los descarriados de la familia? Si me están viendo que yo me estoy burlando y que yo me estoy mofando, hermano, de un hermano, de una hermana. Si eso está en el mundo, ¿por qué yo lo voy a tener en Cristo Jesús? No, pero es una broma sanamente. No, ni que sea broma sana, nada. Es lo que dice la Biblia, hermano. Y nosotros delante de Dios estamos siendo amonestados por no tomar consejo y por no tomar la palabra de Dios como está. Si bien yo tengo que vivir conforme a lo que dice la Biblia, si bien estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo de Jesucristo, de las enseñanzas de Jesucristo, también nos dejó las leyes, hermano, para meditarlas. Y si me dice Pedro que yo tengo que vivir ser santo en toda mi manera de vivir, significa, hermano, que yo tengo que corregir lo deficiente y tengo que investigar cómo puede ser mi manera de vivir. Que no tiene que ser la misma, tengo que ser diferente. Y aquí está, hermano, la diferencia. Aquí está la diferencia. Por eso no vas a llegar nunca al agrado el agrado de la congregación. Siempre se van a levantar contra ti, ¿por qué? Porque uno quiere agradar a Dios y hacer lo que dice su palabra.
Miren lo que sigue diciendo. Verso 15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Verso 16, ¿qué dice? No andarás chismeando entre tu pueblo, no atenderás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Ahora, ¿qué dice? No andarás chismeando. Ahora, el chusmerío, hermano, yo no puedo andar en chusmerío, yo lo tengo que dejar al chusmerío. Amén. Porque eso es una forma, hermano, de que mi lengua se pase por toda la tierra y empiece a chusmear y empiece a hablar y empiece después a difamar a mi prójimo. Esté dentro de la iglesia o esté afuera. Porque yo no puedo andar chusmeando, chismeando. Lo dice la Biblia. Amén. Entre tu pueblo. Ni tampoco yo puedo chismear o chusmear, pero tampoco puedo dar lugar de tropiezo a mi hermano, porque si yo sé que mi hermana en el mundo era chusma, yo no le puedo dar lugar de tropiezo. Yo tengo que ser de bendición, no ocasión de maldición o de ser de tropiezo para que ella caiga en pecado delante de Dios. Gloria a Dios. Entonces, si yo no medito, si nosotros no meditamos en su palabra, si nosotros no estamos en comunión con Dios, en plena comunión con Dios, y le decimos, Señor, en oración, ¿cómo es vivir una vida santa en toda mi manera de ser? Entonces, hermano, significa que yo me tengo que convertir de mis malas acciones. Amén. Yo tengo que vivir en una vida nueva, una vida en el espíritu, no en mi carne, en el espíritu. Claro. Y esto, hermano, significa que está derribando todo argumento, todo aquel argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios, del hombre que pone, hermano, cosas que realmente no tiene que poner. Porque acá es todo lo que está escrito, es lo que dice la Biblia. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participe de su pecado. O sea que yo no puedo aborrecer a quién, a mi hermano, en mi corazón. Hay cuántas personas hay, hermanos, que no nos quieren, que nos aborrecen en su corazón, porque después de la boca para afuera, hermano, ay, hermanito querido, te abrazan, te dan besos, te están adulando, pero su corazón te está maldiciendo, porque te tienen rabia. ¿Y cuántos hermanos hay en así? Que supuestamente, hermano, entre comillas, se están santificando y purificando y no se arrepienten de lo que tienen en su corazón y los malos pensamientos que le suben a su mente, hermano, del corazón. Y yo tengo que ser santo. Amén. Delante de Dios y delante de los hombres. Razonarás con tu prójimo, dice, para que no participe de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Yo quién? Yo Jehová. Si no está hablando, hermano, que yo tengo que amar a mi prójimo como a ti mismo, ¿por qué yo voy a guardar rencor en mi corazón a mi hermano o a mi hermana? Porque ¿cuántos cristianos hay que están guardando rencor en su corazón contra su hermano o contra su hermana? O de un hermano que hay en otra congregación. Porque me hizo esto, porque me hizo lo otro. ¿No será que andamos en la carne? ¿No será que estamos más, en vez de santificarnos, estamos más con pecados encima? Si habrá que arrepentirse, iglesia. Señor, amén. Si habrá que dar más lugar al Espíritu, hermano, y a lo que dice su palabra. Si tenemos que andar como hijo obediente, yo tengo que andar meditando lo que dice la Biblia. Hasta en el modo de vivir, hermano, cómo yo estoy viviendo, cómo me estoy vistiendo, hasta la manera de vestirme, para quién me estoy vistiendo. Tanto hombres como mujeres se visten, hermanos, sensuales. ¿Para qué? Para acarrear pecado, hermano, y atraer la carne. Para que te estén mirando, para que te estén observando. Pero gracias a Dios a nosotros nos tienen como locos, o por locos, o por viejos, o por anticuados. Porque andamos en pleno verano hasta con un buzo.
Ay, no tenés calor, ¿para qué quiero sacarme el buzo? Pero la gente quiere ver la desnudez. Claro. Se quiere corromper más todavía de lo que la corrupción que hay. Y uno tiene que estar resguardando, hermano, nuestros ojos porque no podemos ver la desnudez de nadie, hermano, y todo el mundo se pasea desnudo con ropas apretadas. Es casi pasearse desnudo delante de la otra persona. Porque están mostrando todo lo que Dios le dio. Por eso, hermano, tenemos que investigar lo que dice la Biblia, tenemos que escudriñar lo que dice la palabra de Dios, porque esto es para bien nuestro. Si nosotros queremos irnos con Cristo, tenemos que santificarnos y tenemos que apartarnos de todo mal. Gloria a Dios. ¿Cuántos cristianos, cuántos aleluya, hermano, viene el verano y andan de shortcito nada más, y unos shortcitos cortitos hasta por allá arriba? Y después andan con el torso desnudo. ¿Y dónde está el nuevo nacimiento? Nueva criatura. Dice que tenemos que no volvernos a los ídolos. ¿Cuántas personas hay que tienen un crucifijo todavía colgado? Una cadena con un crucifijo. Si nosotros no precisamos nada. Cristo ya murió en la cruz del Calvario. Amén. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. En Lucas, capítulo 1, vamos al Nuevo Testamento. Lucas, capítulo 1, gloria a Dios. Lucas, capítulo 1. Santo y poderoso Dios. En la profecía que hizo Zacarías de Juan el Bautista, mire lo que dice, alabado sea Dios. 1, gloria a Dios. ...74 y 75... alabado sea Dios, hablando del Mesías, hablando de Jesucristo. Mire lo que dice. Dice, que librados de nuestros enemigos, sin temor, les serviríamos. ¿Y cómo tenemos que servirle al Señor? En santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. O sea que todos nuestros días, para que Dios esté con nosotros, para que Cristo esté conmigo, y sea por mí y no contra mí, yo tengo que vivir todos mis días, toda mi vida en santidad y en justicia delante de Dios. Amén. Porque Cristo me libró de mis enemigos. Sí, Señor. Y me sigue librando. ¿Para qué? Para que le sirviéramos. Para que sin temor, para que sin miedo le sirviéramos a Él. Para que habláramos la palabra de Él sin temor alguno. Santo Dios. Dice, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Gloria a Dios. ¿Y cómo le está sirviendo usted al Señor? ¿Cómo lo está siguiendo a Dios? ¿Se está santificando a través de Jesucristo? ¿A través de su palabra? A su nombre sea la gloria. Mire lo que dice en 2 Corintios capítulo 2. 2 Corintios 7, perdón. Gloria a Dios. 7. Mire, vamos a ir del verso 14 hasta el 6, 14. Capítulo 6, verso 14 hasta el capítulo 7, 1. Ahora dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Gloria a Dios. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán ¿qué? Mi pueblo. Ahora, aquí, hermano, tenemos que tener cuidado. Sí. Porque mire lo que estamos hablando y diciendo. En el 14 dice que yo no me tengo que unir en yugo desigual con los incrédulos. con los incrédulos.
sea con la gente de afuera, pero también con los incrédulos de adentro. Amén. Porque hay gente que no cree. Claro. Hay mucha gente que está sentada en las iglesias, pero no cree en el Cristo ni en la palabra. Amén. Entonces yo no me puedo unir a esas personas porque van a ser de tropiezo. Gente que no quiere convertirse, gente que no quiere acatar las órdenes de Dios, son gente incrédula dentro del Evangelio. Entonces yo no me puedo unir porque después me voy a contagiar. Claro. Y aquí empieza a ver la diferencia. ¿Qué compañerismo hay y qué concordia y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Injusticia, claro. ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguno. Porque Dios aborrece toda idolatría. Amén. Ahora sigue diciendo, porque vosotros sois templo del Dios viviente. Bien. Ahora yo soy templo, ella es templo, ¿de quién? Del Dios viviente. Ahora, ¿por qué somos templo del Dios viviente? Porque cuando yo acepté a Cristo en mi corazón, y le di mi corazón y le di mi vida a Él, yo lo recibí. Y al recibir a Cristo en mi vida como mi Señor y mi Salvador, Él vino a mi vida, entró a mi corazón y Él se mantiene ahí por medio de la santidad y el temor a Dios y el seguir sus mandamientos. Ahora, si Él entró en mi vida, significa que Él está conmigo. Que cuando yo me acuesto está conmigo, Él se acuesta conmigo, porque yo soy templo del Espíritu. Y si yo soy templo del Espíritu, significa que yo tengo que cuidar este templo, tengo que cuidar este cuerpo, de que no contaminarlo con cosas de afuera, pero tampoco contaminarlo con las cosas que yo tengo en mi corazón. Yo tengo que sacar todo eso. Yo me tengo que purificar y santificar, ¿cómo? Con su palabra. Amén. Y renunciando a todo lo humano, lo que si es malo, Sí. y se aparta y nos aparta de Dios viviente. Santo Dios. Porque vosotros sois templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Claro. Ahora dice habitaré, significa que Él viene a habitar, Él viene a vivir conmigo. Y va a andar conmigo. Y va a andar entre nosotros. ¿Por qué? Porque si ella es templo del Espíritu y yo soy templo del Espíritu, Él va a andar con ella y conmigo y va a vivir en armonía con los dos. Y va a vivir en medio de nosotros. Porque dice, habitaré y andaré entre ellos. Y seré su Dios. Y Él va a ser nuestro Dios. ¿Y ellos serán qué? Mi pueblo. Mi pueblo. Pero para ser su pueblo, yo tengo que andar santificándome, purificándome y sacando todas las cosas del mundo de mi vida para no contaminar ni tampoco ser de tropiezo a mi hermano ni a mi hermana. Y yo tengo que tener a mi propia esposa en santidad y en amor y en honor y en mi lecho sin mancha y sin mancilla. No como los mundanos que tienen, dice, la concupiscencia. No en forma de concupiscencia como los gentiles o como los que vivíamos en otra época. Entonces yo no puedo vivir según mi voluntad, porque si Él me tomó a mí por soldado y Él me escogió del mundo y me sacó del mundo para ser mi Dios, significa que yo soy su pueblo, entonces tengo que andar en santidad, tengo que andar santificándome, andar en obediencia a Él, santificándome y dejando muchas cosas que yo tenía y que me contaminaba. Mi manera de hablar, mi manera de pensar, mi manera de vivir. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esto es lo que nosotros tenemos que entender, porque cuando yo le abrí mi corazón a Cristo, decidí que Cristo viniera a mi vida, entrara en mi vida y Él viviera conmigo. No para hacer lo que yo quiera, sino para vivir una vida de orden, de vivir una vida de obediencia a Cristo y a su palabra. Y si la palabra de Dios me dice que no tengo que andar chusmeando ni chismeando, yo tengo que dejar el chusmerío. Amén. El chisme.
Y me tengo que mantener, ¿por qué? Porque lo dice su palabra. Porque yo tengo que ser santo en toda mi manera de vivir. Y si yo miro a una mujer, o ella mira, o mi señora mira a un hombre, no tiene que ser para codiciarlo, sino como un hermano y como una hermana. Amén. Porque Dios es el que pesa los espíritus. Si Él está viviendo conmigo. Amén. Si Él vive conmigo. Y cuando yo peco voluntariamente, o cuando yo ensucio este templo del espíritu voluntariamente, sabiendo que no lo tengo que hacer, y lo hago. Cuando la gente, hermano, ¿sabe qué dolor puede sentir Cristo cuando ve que sus hijos van y se tatúan? Y se imprimen algo en el cuerpo, en cuanto la palabra de Dios dice que no podemos imprimirnos nada, porque nosotros somos templo del Espíritu, y yo no puedo ensuciar nada, con nada, este templo. ¿Sabe qué dolor nos produce cuando hay personas que dentro del cristianismo, hermano, todavía no han dejado de fumar, ni han dejado de tomar, ni han dejado de drogar? Porque no es que no quieran, no es que no puedan, es que no quieren. ¿Sabe cuánto dolor hay, hermano, cuando la palabra de Dios dice que yo tengo que santificarnos? Y Dios no puede vivir y no puede habitar en un corazón con mancha y arruga, hermano. Y contaminado. Porque está contaminando el templo, está ensuciando el templo. Y lo está agarrando como un ídolo. En cuanto Dios es un Dios celoso, que cela a su pueblo. Por eso dice, verso 17, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, si Él va a ser mi padre, y yo voy a ser su hijo, yo tengo que andar en obediencia a Él. Y si Él me dice que me tengo que santificar, ¿por qué no me santifico? Si Él dice que yo tengo que ayunar, ¿por qué no ayuno? Yo tengo que vivir una vida de obediencia a Dios, no a los hombres. Y parece ser que obedecemos más a los hombres que a Dios, porque después nuestros hechos, hermano, niegan todo eso. Ahora, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor todo Dios Todopoderoso, ¿no? Todopoderoso. Si Él me tomó a mí por hijo, ¿por qué no obedecerlo? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces yo tengo que perfeccionar mi santidad andando en agradar a Dios, y andar agradando a Dios en santidad y en honor, en el temor de Dios. Porque el temor de Dios es eso, andar obedeciendo a Dios y haciendo lo que Él nos pide para hacer, sabiendo de lo que esto no lo tengo que hacer, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque me va a apartar de Cristo y me va a apartar de Dios. Hoy obedecemos más a los hombres que a Dios. ¿Cuántas horas le estás dando a Dios? ¿Cuántas horas le estás dando y le estás proporcionando a Dios todos los días? Que el Señor nos ayude, hermano, a poder entender toda esta palabra. A su nombre sea la gloria. En Efesios capítulo 4, Efesios 4, gloria a Dios. Efesios capítulo 4, gloria a Dios. Verso 24, en la nueva vida en Cristo, 4:24, dice así. Vamos desde el 22 en adelante. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra ¿qué? Mente.
y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Aquí está la verdad y la santidad de la verdad. Es la que me enseña a vivir en santidad delante de Dios y delante de los hombres. Que me aparta de toda contaminación de carne y de la mente. De mí depende y de usted depende de vivir en una vida de santidad y apartado para Dios. Porque yo me tengo que despojar de mi viejo hombre, de mi vieja naturaleza, y empezar a vestirme del nuevo hombre, creado según Dios, no lo que a mí me parezca, porque Dios tiene que crear ese nuevo hombre y esa nueva mujer dentro de nosotros. Dice, en la justicia y santidad de la verdad. Sí, amén. Ahora, capítulo 14 de San Juan, verso 6 dice, ¿qué dice? Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, si Cristo es la verdad, yo me tengo que santificar en la verdad de Cristo. Amén. En lo que dice su palabra. En lo que dice la Biblia. Gloria a Dios. Entonces, si yo medito en la palabra, si yo empiezo a meditar y a escudriñar la palabra de Dios, yo me empiezo a apartar del mundo, me empiezo a consagrar a Dios. ¿Por qué? Porque estoy meditando en su palabra y la palabra de Dios me está diciendo lo que tengo que hacer para agradarlo a Él y no para agradar al mundo. ¿Sabe cuántas veces a mí se me enojó a veces mi esposa porque yo estaba orando o porque yo siempre estaba con la Biblia? ¿Sabe cuántas veces? En su carne, ¿no? Porque ahora estamos en Cristo Jesús y nosotros entendemos todo eso. Cuando estamos en oración o cuando estamos con la palabra no nos molestamos para nada. Pero antes a veces nosotros nos parecía cosa extraña de que pasáramos con la Biblia con más tiempo con la Biblia que con nuestra familia o conversando o con una cosa o con la otra. O en oración. Cosas de las cuales hoy en día, hermano, se ha fumado todo eso. Por eso tenemos que volver, hermano, a los rudimentos antiguos, a la senda antigua. En Hebreos, capítulo 12, Hebreos 12, gloria a Dios. Santo Dios. En Hebreos 12, capítulo 12, verso 14, dice así, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ahora yo tengo que seguir la ¿qué? La paz. La paz. ¿Con quién? Con todo. ¿Con todo? Con todo. Yo tengo que vivir en paz con todo el mundo. Y la santidad, dice, sin la cual nadie verá al Señor. O sea que si nosotros no nos santificamos, si tú, querido hermano o querida hermana que me estás escuchando, no te santificas, no puedes ser salvo, no puedes ser arrebatado en los aires, no puedes ver la gloria del Señor, no puedes ser arrebatado juntamente en los aires con nuestro Señor Jesucristo e ir a la boda del Cordero. ¿Por qué? Porque dice, sí, yo tengo que seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y si nadie está en paz, hermano, todo el mundo tiene problemas, discusiones, o con los hijos, con el marido, con la mujer, con los suegros, con los vecinos, y siempre viven llenos de problemas. Y yo tengo que seguir la paz con todo. Yo tengo que estar en paz y hacer vivir en paz aún hasta mis enemigos. Amén. Y también la santidad, dice, sin la cual nadie verá al Señor. Si nosotros no nos santificamos y no nos apartamos para Dios y no nos consagramos para Dios, no podemos entrar al reino de los cielos. Si nosotros no somos nueva criatura, no podemos entrar al reino de los cielos. Y hay muchas cosas, hermano, hay muchos requisitos que Dios nos pide que nosotros lo hagamos. Y ahora, por su gracia, tenemos la ayuda de Cristo y a través de su Espíritu. Amén. Pero tenemos que no caer en el yerro, no caer en la equivocación. Santo y poderoso Dios. En 2 de Pedro, por último, 2 de Pedro, capítulo 3. Gloria a Dios. Verso 11. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 11, dice, puesto
que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Como dice la palabra de Dios, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Cielo, tierra que vemos ahora, van a ser todo quemado, todo deshecho. Ahora dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo yo no voy a andar viviendo una vida santa, santificándome y piadosa en mi manera de vivir? Y no dice en la manera de vivir dentro de la iglesia, sino en toda mi manera de vivir. Sí. En toda mi manera de vivir, desde que me levanto hasta que me acuesto, en el trabajo y fuera del trabajo, en mi casa y en la iglesia, tengo que ser la misma persona, santificándome para Dios y apartándome. Tengo que ser un consagrado a Dios. Amén. Que Dios nos continúe bendiciendo, hermano. Amén. Y que sea el Espíritu de Dios hablando a nuestras vidas y hablando a sus vidas. Amén. Dios te bendiga ricamente. Señor.